Bueno, ya estamos en pero ahorita ya va a entrar para el programa también. Intento acomodar esto. Así es la música de Fórmula Melódica en el 97. Aquí se ve la maestra, Caro. Ahorita le acomodo para que se vean los dos. No pasa nada. Un selfie. Sí, una selfie. Una onda de alegría. Infinity con Lili Campos. Vuélvete infinito. Deja huella. Tu vida, tu historia, tu marca. Infinity. Comunicación que trasciende. Es Carolina Gallegos y Andrés Morales, ¿verdad? Psicóloga y aparte tiene maestría en Administración de Empresas. en Administración de Empresas. Administración de Empresas, ajá. Del TEC de Monterrey. Del TEC. Y Andrés, psicólogo también del ITESO, ¿verdad? Sí. Y aparte, maestría en comportamiento del... Ciencias del comportamiento. Maestría en ciencias del comportamiento Opción sí, así nomás de la UDG. de la UDG. Muy bien. Sí, para que no sea tan largo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esto que es Infinity con Lili Campos. Los saludo con muchísimo gusto en este sábado 26 de agosto. Son las 4 de la tarde con 8 minutos. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Ya por ahí lo estuve compartiendo en redes sociales para avisar porque es un tema que llama mucho la atención y que, bueno, es también de actualidad. Estoy hablando acerca del neuromarketing. Vamos a estar hablando acerca de este tema el día de hoy con dos personas que tienen ya muchísima experiencia, son especialistas en el mismo, y me refiero a Carolina Gallegos, que es psicóloga y tiene maestría en Administración de Empresas por parte del TEC de Monterrey, y también Andrés Morales, que es psicólogo por parte del ITESO y tiene maestría en Ciencias del Comportamiento por parte de la Universidad de Guadalajara. Bueno, ellos nos van a estar explicando acerca de esto, qué es el neuromarketing, qué función o cómo se desarrolla dentro de la industria de la mercadotecnia, de la publicidad también, y usted como consumidor, ¿qué debe saber acerca de esto? Al final también, bueno, no al final, en el transcurso del programa nos van a estar compartiendo algunas claves o tips para ser consumidores un poco más responsables. Entonces, los saludo con mucho gusto. Gracias por venir al programa el día de hoy. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Lili. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, gracias a ustedes. Y bueno, vamos entrando ya de lleno al tema. ¿Qué es el neuromarketing? ¿Cómo lo podrían definir la gente que tal vez nunca lo ha escuchado, o a lo mejor sí, pero no se tiene una idea clara acerca de esto? ¿Qué es el neuromarketing? El neuromarketing podríamos definirlo como que es el estudio del comportamiento del individuo tomando como referencia las bases fisiológicas y estructurales del cerebro con la finalidad de poder identificar cuáles pudieran ser la influencia que tienen las estrategias de mercadotecnia para que ese comportamiento se dé en el momento de la compra. Sí, como Carolina comenta, más bien es como un término que abarca ciertos aspectos que tienen que ver con la conducta en relación al intercambio de bienes y cuáles son los procesos neurofisiológicos que se están involucrando en pues tal cual en ese proceso individual. ¿Qué tanto se utiliza el neuromarketing aquí en México? ¿Es algo que está apenas comenzando o es algo que ya tiene tiempo desarrollándose? Pues en la Ciudad de México el neuromarketing tiene una influencia más grande o mayor, por decir de esta forma. Y justamente hay empresas que tienen trabajando esto desde el 2010, llegando a generar muchos como estudios en Centroamérica y Latinoamérica. Realmente en la Ciudad de México sí hay más auge con respecto a la aplicación de esta herramienta. Sin embargo, en otros estados de la República, aunque se mantiene o por muchas instituciones para aplicar un estudio a sus estrategias de mercado.
¿por qué es que todavía no tiene tanta fuerza? O sea, 2010 es poquito tiempo, no me parece tanto en realidad. En realidad el neuromarketing no tiene mucho tiempo haciéndose como tal, como neuromarketing. Es un término que inició en el 2008-2009 en Estados Unidos y en Europa. Y realmente yo creo que uno de los principales motivos por los cuales no se aplica mucho en el país, o más bien en los diferentes estados de provincia, tiene que ver porque más bien un cierto sentido tradicionalista con respecto a la mercadotecnia y a la poca falta de noción o de tener en cuenta la competencia. La competencia en nuestro país, y más que nada en ciudades que no son la Ciudad de México, no es tan grande como con respecto a otros países y como con respecto a la Ciudad de México, porque yo pienso que esos dos factores intervienen mucho en la aplicación de estas herramientas. ¿Podría decirse que se vuelven un poquito perezosos en estar innovando, en invertir en ese tipo de cosas novedosas? Más que perezosos, yo creo que es como el miedo al riesgo, ¿no? A entrar en un ámbito que no se conoce, que además tenemos que cambiar la forma en la cual se piensa dentro de las empresas, sobre todo en nuestra región, en la cual todavía pensamos que nosotros somos quienes desarrollamos las estrategias para vender el producto. Y lo que no nos hemos dado cuenta es que eso ha cambiado. Ya desde que nosotros estamos dentro de una globalización, ya no nos enfocamos todo a cómo debemos de vender, sino más bien es el consumidor el que tiene el poder de tomar la decisión de cómo quiere comprar el producto. Y hay todavía cierto rechazo por parte de las empresas de hacer ese cambio de mentalidad, de adaptar eso al nuevo sistema que se está pidiendo, ¿no? Entonces es el miedo a saber cómo lo voy a hacer, y si doy el cambio y no me funciona, mejor me quedo con la estrategia que estoy manejando de ventas y finalmente me está dando los resultados que actualmente están teniendo. Andrés, no sé si quieres comentar algo sobre esto. Realmente estoy de acuerdo con lo que menciona Carolina. La forma de pensar muchas veces es de las más... es una de las cualidades que más lleva tiempo para cambiar. Por lo tanto, un cambio en una estrategia de mercados que anteriormente haya funcionado, obviamente intentar cambiarla ocasiona un riesgo percibido, el cual interfiere con las aplicaciones de esta herramienta. Bueno, vamos a entrar ahora a hablar acerca de qué es lo primero que tendremos que saber acerca del neuromarketing. O sea, si alguien quiere profundizar acerca de ese tema o, no sé, de repente estudiarlo un poco más, ¿qué es lo primero que habría que entender acerca de esto? Lo primero que yo creo que debería de entender es la forma en la cual se comporta el individuo en el momento en el que está en el proceso de compra. Realmente nosotros muchas veces pensamos que el individuo empieza su comportamiento en el momento que entra a una tienda, y no es cierto. La persona empieza desde a planear la compra antes de entrar a un establecimiento. Posteriormente continúa la compra en el momento en el que está en la tienda, y después de que sale la tienda, ya sea que se lleve la experiencia por la forma en la que adquirió el servicio o el producto para usarlo posteriormente, continúa aún así el proceso de compra. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que entender es qué es lo que hace la persona o el consumidor en los diferentes momentos en los que se va desarrollando, antes, durante y después de la compra. Y cómo es que va formando las expectativas de qué es lo que espera obtener al momento de la compra. Que nosotros muchas veces lo que decimos, cada uno compramos las cosas en función al valor que estamos queriendo. Claro, sí. Yo recuerdo mucho la frase de uno de mis maestros que nos decía, si yo en un momento dado vendo taladros, yo estoy mal si pienso que la gente me va a comprar taladros. Realmente lo que la persona me está comprando son los agujeros que yo puedo hacer con el taladro. Entonces, desde ahí, nosotros tendríamos que entender realmente cuál es el valor que la gente le está dando al producto que está comprando en ese momento. Totalmente de acuerdo. Yo también vi eso en una clase. Veíamos que, bueno, compras valores, ¿no? Y compras por afinidad de valores también. Exactamente. De las marcas. Entonces sí es como muy esa parte un poco conformista en pensar que la gente solamente al momento de que ingresa al establecimiento o que entra a una página web o algo así por el estilo está haciendo la compra, sino que hay un proceso desde antes.
Vamos a ir a un corte, pero antes de ir al corte, quiero mencionarles algo, es fin de semana, entonces hay que aprovechar también eso, y es que si quieren hacer algo diferente, pueden disfrutar con sus seres queridos y tener una deliciosa comida. Los invito a que visiten Korean Barbecue, que es el mejor restaurante de comida tradicional coreana en Guadalajara y la zona metropolitana. Están ubicados en Avenida Patria, 791, Jardines de Guadalupe, en Zapopan. Pueden hacer sus reservaciones al 3620-7835 o en Facebook los encuentran como Korean BBQMX. Korean Barbecue, el sazón de Corea a su alcance. Regresamos. No les avisé el corte, es que es como cada 15. Ajá, entonces ahorita y luego otro como a las 4:30 y tantos, como 4:35 y luego el último es faltando 15 y ya. Ahorita regreso un momento. Sí. Más que intento no se los términos de mercadotecnia. ¿Dónde? Más que intento no se los términos de mercadotecnia. Pues pasa nada. La fisiología, cambia mi fisiología por otra fisiología. No, pero En App Store, en Google Play. O en notisistema.com/app. Es Notisistema para llevar. En Walmart sabemos que este año escolar van a querer estar conectados. Por eso tenemos smartphone LG K10 o Moto G5 a 4,697 pesos. HP con Intel Celeron a solo 6,499 pesos. En Walmart hemos visto muchas cosas ya muy interesantes en muy poco tiempo. Entonces, Listo. Greetings, loved one. Entonces, bueno, ahorita que, ¿cómo se sienten? Bien, ¿verdad? Ya, todo todo tranquilo. bien. Bueno, ahorita que regresemos, hablamos ya, podemos entrar a hablar lo que estábamos viendo de las emociones, y lo de la experiencia, ¿no? O sea, cómo podríamos manejar esta parte y lo del tipo de, ¿cómo podría decirle? Tipos de cerebro, no. ¿Cómo se conforma el cerebro? son diferentes estructuras. Son Estructuras cerebrales. Gracias. Que de hecho, esta es una teoría en la cual se habla del cerebro triuno. Si quieres, para no meternos tanto a las estructuras, si quieres hablar de las estructuras, frontales, No es digitales. necesario. Gracias, ya estamos de regreso en este programa que es Infinity con Lili Campos. Es sábado 26 de agosto y le agradezco que esté sintonizándonos en esto que es Radio Vital, 1310 de amplitud modulada. Estamos transmitiendo en vivo en este momento y también vía Facebook Live. Nos puede encontrar en Facebook, diagonal Lili Campos Infinity Radio. Repito, Facebook diagonal Lili Campos Infinity Radio. Estamos ahorita transmitiendo en vivo y el tema del día de hoy es neuromarketing. Hay dos invitados que son expertos en este tema y que están compartiendo sus conocimientos con nosotros. Y antes de continuar con la conversación, quiero aprovechar también para pasarle los teléfonos en cabina por si tiene alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario que nos quiera hacer llegar. El teléfono es 38 13 13 55 o 38 80 21 81. También por vía Facebook puede dejar ahí sus comentarios y con mucho gusto pues serán atendidos. Entonces continuamos platicando, Carolina, Andrés, dentro del cerebro, y esto es parte de la forma en la que las personas hacemos las compras, lo entiendo de esta manera, hay estructuras que pues están divididas en lo que es el cerebro reptiliano, el límbico y el neocortés. ¿Cómo funciona esta parte al momento de ver el neuromarketing? Mira, nosotros en un momento dado en esta área tomamos como referencia la teoría del cerebro triuno, en la cual nos dice que el cerebro ha ido evolucionando y podemos dividirlo en 3 niveles o en 3 estructuras diferentes. La primera estructura, que es la estructura más primitiva, es lo que nosotros llamamos el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es aquel que está relacionado con todos los comportamientos instintivos o impulsivos de la persona. Ahí es donde se encuentra todo lo que tiene relación con lo que es la pervivencia del individuo. Hay estudios que nos dicen que normalmente nosotros tenemos un tipo de compras que es lo que llamamos impulsivas. Son aquellas compras que compramos por impulso y que realmente no tenemos una razón para estar comprando ese producto. Ahí es donde en esa estructura del cerebro se generan ese tipo de compras. Posteriormente tenemos un segundo nivel, que es el cerebro límbico.
Dentro del cerebro límbico es donde se encuentran albergadas todas las emociones. Y esto es lo que nos permite reaccionar ante diferentes estímulos que nosotros estamos recibiendo del exterior. Puede ser desde el aroma que recibimos a la hora de entrar a un lugar, desde los colores, la forma de la etiqueta, el logo de una marca, y es la forma en la cual nosotros nos identificamos emocionalmente con los productos que estamos viendo alrededor nuestro. Se supone que ahí es donde nosotros realizamos el segundo tipo de compras que nosotros llamamos compras emocionales. Y posteriormente tenemos lo que llamamos la cachucha para pensar o la corteza cerebral. Ahí es donde se están dando todos los procesos cognitivos o racionales del individuo. Y estas son aquellas que se relacionan con todas las compras que hacemos a nivel cognitivo o racional. Hay diferentes estudios dentro de esta área que no podemos desligar, es decir, los tres niveles están funcionando al mismo tiempo. Sin embargo, hay estudios que te dicen que de todo lo que nosotros compramos, normalmente el 10% son compras impulsivas, el 85% son compras emocionales y solamente el 5% de lo que compramos son compras racionales. Interesantísimo. Antes de que continúen, Carolina, te manda saludos a Adriana Tiburcio. Dice saludos cordiales a Carolina Gallegos. Han hecho grandes aportes a los empresarios de micros y pequeñas empresas. Y teso, hecho en Zapopan. Bueno, ahí están ya los saludos. Gracias, Andrés, ¿quisieras comentar algo acerca de esto de las estructuras cerebrales que estamos hablando? Sí, al final de cuentas, para entender muy bien o para aclarar un poco el panorama del neuromarketing en aplicación de una estrategia de mercados, hay que entender cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro, las diferentes estructuras que lo componen, están involucradas en el proceso de intercambio de bienes. Como menciona Carolina, se estudian estas estructuras en tres maneras distintas o a través del estudio de tres como reuniones de estructuras que se presentan en el cerebro, y cada una están involucradas en ciertos procesos diferentes de nuestro comportamiento. Y como nuestras necesidades van desde necesidades básicas hasta necesidades que ya tienen que ver con cuestiones más complejas, en el cerebro funciona de la misma forma. Hay estructuras que están encargadas de procesar muchas situaciones o muchas cuestiones muy básicas como la respiración, ritmo cardíaco, y otras cuestiones más complejas que tienen que ver con psicología, factores sociales o factores propios de cada individuo, como factores culturales. En este caso, tomando en cuenta estas tres como grupos de estructuras cerebrales, y tomando en cuenta cuáles son las funciones que subyacen en cada una de ellas, podemos conocer cuáles son los fundamentos básicos, o más bien los fundamentos biológicos que determinan la búsqueda de la satisfacción de necesidades que está en relación con el intercambio de bienes. Súper bien explicado, Andrés, muy, muy objetivo, pero ahorita estoy pensando, vámonos a algunos ejemplos también muy prácticos, ¿no? Yo en este momento tengo entendido, o sea, que gran parte de la publicidad se maneja pues en función de las necesidades básicas que están controladas por el cerebro reptiliano. Por eso ustedes me van a decir si es correcto o no, qué tanto. Por ejemplo, vemos muchos anuncios en donde está impulsándose pues el sexo, también la comida, pero el placer, la vida, el hedonismo, que está muy enfocado, pienso, a esa parte reptiliana, con ciertos colores, como mencionaba Carolina, con el olor. ¿Qué ejemplos podrían mencionarnos así de este tipo? ¿Es cierto o no? ¿Qué opinan de esto? Mira, hay muchos estudios que sí te dicen que sí hay cuestiones que se comprueban en este sentido. Por ejemplo, nosotros aquí en Guadalajara, cuando andan ustedes de visita en un centro comercial, hay una chocolatería muy famosa. De hecho, siempre que pasas enfrente de esa chocolatería, empieza a salir el aroma a chocolate que aunque hayas acabado de comer, automáticamente se te antoja el chocolate y te engancha. Puede ser que no entres, ahí sí depende mucho de qué tan rápido vayas, a qué distancia estés, etcétera. Pero normalmente sí es un gancho para atraer a la persona a que entre al establecimiento si es que no lo tenía planeado.
Obviamente si entras dentro del establecimiento, desde cómo te acomodan los chocolates, la iluminación que tienen dentro del establecimiento y que además percibes más de cerca el aroma, influye para que tú en un momento dado realices la compra del chocolate. Entonces, en ese sentido es una estrategia en la cual están utilizando ciertos factores para provocar reacciones en el comportamiento de la persona. Sí, a mí me pasa, más que con el chocolate, es algo, no sé por qué es muy raro, pero me pasa mucho con el cilantro. No importa que yo no tenga planeado comprar eso ni nada, pero si paso por un lugar que huele, es como inevitable, o sea, termino comprando aunque sea cualquier cosa, y sí, o sea, totalmente de acuerdo en ese sentido. ¿Qué otros ejemplos podrían ponernos? Otro, por ejemplo, pudiera ser el que a veces vas al cine y normalmente cuando tú entras al cine empiezan los cortos. Y antes de que empiece la película, te empiezan a hacer anuncios en los cuales oyes que empiezan a tronar las palomitas. Oyes que destapan el refresco y lo empiezan a servir y entonces sin querer la gente empieza a salivar. Son estímulos que por el ruido, por el sistema de sonido que está en el cine y el tipo de sonidos que están haciendo, llegan a provocar reacciones en el individuo que pueden llegar incluso a que la gente tenga sed o tenga hambre en ese momento. Estimularlo. Llegan a estimularte para que en un momento dado puedas tener el deseo de comprar un producto y que quieras a lo mejor salir a comprar el refresco, la palomita, que a lo mejor no quisiste comprar en el momento en que ibas a entrar a la sala, ¿no? Que también ahí es otro tipo de estrategia que están utilizando en función a neuro. Andrés, tú que estás en la parte de laboratorio, o sea, que has visto esto reflejado en los estudios ya que se realizan, por ejemplo, ¿qué podrías mencionarnos acerca de el cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son esos comportamientos o cambios que tiene el cuerpo cuando es sometido a ciertos estímulos como los que menciona ahorita Carolina, de esa naturaleza? En el laboratorio tenemos una amplia línea de investigación que va justamente orientada a estudiar ese tipo de fenómenos. Tiene que ver con los efectos de las variables ambientales sobre el comportamiento del consumidor. Como menciona Carolina, hay muchísimas variables ambientales que están generando, que se están manipulando para generar efectos en el comportamiento del consumidor. En este caso, cualquier variable puede ser la temperatura del ambiente, colores, aromas, podemos también tomar en cuenta cualquier tipo de sensaciones, como lo están empezando a utilizar los cines en estas salas 4D, donde intervienen muchísimos sentidos para generar una experiencia. Y en el momento en el que gran cantidad uno o dos, más bien más de 2 o 3 sentidos cuando se involucran en una experiencia, generan algo que va a ser memorizado de una manera más importante que solo haya intervenido un sistema sensorial. Por lo que los sistemas sensoriales han sido un campo de estudio muy grande en esta área de las neurociencias, o más bien del neuromarketing también, como aplicación de la neurociencia, para entender cómo las personas están cambiando su comportamiento con respecto a ciertas variables que se presentan en el ambiente. Se ha hecho mucha investigación, como por ejemplo con estímulos auditivos sonoros, que tienen que ver con la música, y el volumen y el ritmo de la música, ¿no? Hay ritmos y volúmenes de música que hacen que personas se queden mayor tiempo en un lugar, mientras hay otros que hacen que personas se queden menor tiempo en un lugar. Ahora, esta variable de la percepción de aglomeración en una situación de consumo puede ser beneficioso para algún establecimiento. Sin embargo, puede ser perjudicial también para un establecimiento dependiendo de la situación de consumo. De cuál sea el objetivo, si quieren que se quede más tiempo o ya desalojen, o sea... Exactamente, ¿no? Y eso muchas veces se ve en cuestiones o en establecimientos como bares, restaurantes, centros de entretenimiento y cuestiones de este tipo. Ahora, yo tengo una duda. Se escucha como si fuera algo muy, pues si no complicado, como lo que decías ahorita, Carolina, que hay que invertirle mucho, ¿no? Pero yo pienso que podría hacer esto funcionar con un poco de creatividad, es decir, no se necesita hacer como que cambiar a lo mejor muchísimas cosas, puedes empezar con pequeños puntos. Por ejemplo, hay una frase que dice, nos la dijo un profesor,
que decía, a lo mejor no se van a acordar exactamente qué te compraron, pero cómo los hiciste sentir, nunca se les va a olvidar a la persona. Entonces, empezar por un buen servicio, ¿no? Un buen trato, puede ser que si tienes un restaurante o una cafetería, tener un ambiente agradable, con el olor, no sé, tenerlo limpio, o sea, que no se ve ahí que está todo desatendido, cosas pequeñas que van estimulando pues esto de lo que estamos hablando, ¿no? De los sentidos. Ahora, de la parte, esto sería lo más básico, como el reptiliano, de la parte límbica o emocional, ¿qué ejemplos podrían mencionar? ¿Cómo se aplica esto en las compras? Mira, influye mucho, por ejemplo, el estado de ánimo que te generan los diferentes estímulos. Simplemente el hecho de que cuando tú llegas a un servicio y simplemente la persona que te recibe en el servicio te recibe con una sonrisa, ya ahí te levanta un estado de ánimo y te hace sentir bien. En cambio, hay veces en las que tú llegas a los lugares y ves a la gente toda mal encarada, con mal genio, ahora sí que, ¿a qué horas te vas, no? Porque ya necesito irme o ya voy a cerrar y es el último. Y entonces ahí influye en tu estado de ánimo y te provocan a lo mejor un enojo y eso ya hace que ya no estés a gusto y no estés disfrutando la experiencia. Recuerden que finalmente parte del proceso de compra es cierto, lo usamos para satisfacer necesidades, pero también lo usamos como un comportamiento de ocio en el individuo, en el cual tenemos que disfrutar la experiencia que estamos haciendo al comprar el producto, para que volvamos a repetir la compra de ese mismo. No es igual, por ejemplo, si yo en la mañana llego a comprar un café y el café me lo vende una persona con una sonrisa y de buen modo, que si me vende el café una persona toda mal encarada, de mal modo y que casi hasta te hace el favor de venderte el café, ¿no? El estado de ánimo que despiertas ahí es diferente. Y eso se ve reflejado en la emoción que tú tienes hacia el producto. Finalmente nosotros asociamos la marca con las emociones que nos despiertan la marca. Eso ya está comprobado. Ya está comprobado. Se asocia la marca a la emoción. A la emoción que nosotros tenemos. despertó. Y por eso es que incluso llegamos a desarrollar ciertos vínculos con la marca. Hay marcas de las cuales nosotros llegamos a enamorarnos y es lo que nosotros llamamos love marks, ¿sí? Porque nosotros llegamos a generar tal relación con ellos que nos enganchamos y entonces realmente pasan a formar parte de nosotros. ¿Sí? Pero eso es un proceso, ¿no? O sea, no es algo que se va a lograr en un día, en una sola compra. Es algo... Pero si tú haces que sea una experiencia agradable y que la persona o tu cliente vuelva a entrar al negocio, vas a hacer que eso sea repetitivo y hay un momento en que vas a lograr establecer un vínculo con esa marca. Y entonces esa marca va a tener y va a ser capaz de despertarte una emoción, aunque no la estés viendo, sino simplemente con oírla o cada vez que se te antoja ese producto, vas a recordar esa marca con agrado y entonces vas a buscar la marca para comprar. No sé, Andrés, ¿algo que quieras agregar sobre esta parte? Sí, pues hay mucho que hablar sobre las emociones. Y conocer la relación que tienen las emociones con el proceso de intercambio hace que nosotros tengamos que analizar y estudiar el proceso emocional per se, tal cual. Y para dar una introducción rápida, las emociones son un proceso cerebral que nos ayuda a nosotros como mamíferos a generar un engagement o involucrarnos con el medio ambiente y con todos los elementos que se presentan en él de una manera más estrecha. Esto no se presenta en otras especies, ¿no? Entonces, el tipo de engagement emocional que se vaya a generar con una variable ambiental va a depender obviamente de la personalidad y de la situación en la que se está generando. Si una persona es muy emocional y obviamente en la situación hay mucho engagement emocional con respecto a ciertas variables que tienen que ver con memoria, que tienen que ver con colores, que tienen que ver con generar cierta empatía, la persona obviamente va a entrar en un estado emocional que le va a permitir reaccionar de tal forma que es posible que adquiera algún producto o servicio. En cambio, si una persona tiene una personalidad un poco más introvertida, posiblemente eso no vaya a ser igual en esa persona, y más si la situación de consumo es distinta. Los engagement que se pueden generar en las situaciones de consumo tiene una probabilidad de tomar o de tener un efecto en cierto porcentaje de la población, no en todos. Esa es una cuestión que habrá que analizar también. ¿Por qué? Porque el proceso emocional no se presenta, aunque nosotros, todos los seres humanos, podemos desenvolver emociones, el proceso no se presenta de la misma forma en cada uno de nosotros. Y los estímulos que detonan las emociones tampoco son los mismos. Habrá que determinar cuáles son y cómo se genera el proceso
dentro de cada distinto segmentos de la población. Entonces, para recapitular antes de ir al próximo corte, dentro del neuromarketing se estudia mucho los estímulos y cómo reaccionan las personas, los individuos a estos estímulos orientados a la compra, ¿no? Y bueno, estamos hablando, puede ser que apenas estén sintonizando el programa, hemos hablado acerca de cómo funciona el cerebro reptiliano dentro de estos estímulos, las respuestas que tienen los individuos, y ahorita estamos hablando acerca del cerebro límbico, de cómo se generan estas emociones, que la generación de emoción es lo que determina también qué marca tú consumes, o sea, el apego que generas o la lealtad que generas a ciertas marcas. Quiero mandar un saludo ahorita a Brenda Cázares de Colima, que escribió en el Facebook. Saludos desde Colima, felicidades por hacer de cada emisión algo increíble y de amplio aprendizaje sobre la temática del día. Bueno, gracias a ti, Brenda, y a todos los que nos escuchan o nos siguen a través de Facebook, que estamos ahorita transmitiendo en vivo. Vamos a ir a un corte, pero antes de ir a ese corte quiero hablarle acerca de Korean Barbecue. El mejor restaurante de comida tradicional coreana le ofrece su especialidad de la casa, el buffet de carnes. Pone a su disposición el buffet tradicional, 6 cortes más acompañantes que pueden incluir una deliciosa ensalada gourmet coreana y arroz con curry. Y para gustos más exquisitos tienen el buffet ejecutivo, los mejores cortes con el sazón de Corea a su alcance. Reservaciones al 3620-7835 o en Facebook los encuentran como Korean BBQ MEX. Regresamos. Pues ya se ha pasado. Un poquito tiempo, ¿no? Estoy bien. Sí, bien rápido les dije. Entonces, bueno, ahorita que regresemos podemos hablar acerca de la parte de neocortes. Las Sí, compras racionales, si es que existen, si existen en verdad o Se supone que sí, normalmente son los productos nuevos. y lo más caro creo o alguien No, me había no, dicho, lo ¿no es lo más caro? Es lo más emocional. ¿En serio? Simplemente compras cuando tú compras racionales- un coche, ¿por qué lo compras? Pensé que, Bueno, bueno, más alguien bien nos había es- dicho que entre más caro era más racional porque te tardabas, pero no, entonces es No, emocional. En duradero te tardas más porque involucra más tiempo el proceso, pero finalmente lo que te gana es la emoción. Sí, Normalmente el racional, ahorita lo vemos. único que se da es el nuevo. ¿El qué, perdón? El producto nuevo. Cuando es algo en un momento dado o que tú compras por primera vez o que es algo que no existe en el mercado y que apenas está entrando al mercado. Es Porque cuando no lo ahí podrías conoces. hablar de uno racional, pero cuando ya la necesidad se ha presentado en varias veces o has tenido que comprar, ya no es una compra racional. La toma de decisiones es un proceso que está en función del riesgo percibido. Mientras menor sea el riesgo percibido, la decisión es más fácil. Sí. Mientras mayor sea el riesgo percibido, la decisión es más difícil. Ahora, si el riesgo percibido es importante y la decisión se complica en un sentido, ahí pueden entrar en acción 2 mecanismos de respuesta. Un mecanismo en el cual se evoca una experiencia previa Que puede donde ser se agradable asemeje o no, la ¿verdad? situación, pues sí, puede ser agradable o no, pero si nunca si nunca se ha presentado esta toma de decisiones, pues no tiene por qué ser agradable o desagradable, ¿no? Ah, ok, en caso que sea completamente nuevo. En este caso, la respuesta emocional posiblemente no se dé, porque no hay un backup que le indique al organismo una forma de tomar la decisión. Normalmente en esta situación se despiertan una serie de patrones fisiológicos que cambian con respecto al momento anterior, donde se aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la sudoración, y la persona se deja llevar por lo que podríamos determinar una expresión emocional. Si no hay algo, la persona va racionalmente a tratar de tomar una decisión. Ah, está interesante. Ahorita podemos hablar acerca de esto. Es que aparte como que utilizas otro tipo de términos más Más científicos, ajá. Gracias por acompañarnos, ya estamos de regreso, 4 de la tarde con 40 minutos, ya nos queda poco tiempo, pero todavía tenemos asuntos, dentro de este tema del neuromarketing, cosas importantes que hablar.
Voy a pasarle de nuevo los teléfonos en cabina y también le comento que estamos en el Facebook Live transmitiendo en vivo. Si gusta puede hacer comentarios ahí, preguntas o dejar su opinión al respecto del programa y del tema que estamos viendo. El teléfono es 3813-1355, 3880-2181, repito, 3813-1355 y 3880-2181. Estamos hablando con Carolina Gallegos, que ella es psicóloga y tiene maestría en Administración de Empresas por parte del TEC de Monterrey, y también con Andrés Morales, que es psicólogo por parte del ITESO y tiene una maestría en Ciencias del Comportamiento por parte de la Universidad de Colima. Ellos tienen mucha experiencia en esto que es el neuromarketing y ahorita la están compartiendo con, con todos nosotros, ¿no? Vamos a hablar de la parte del neocórtex del cerebro. Hay decisiones que al momento de realizar la compra se toman de manera racional completamente, o de alguna manera siempre están involucradas las emociones y esta parte del cerebro reptiliano que habíamos hablado. Bueno, el proceso de toma de decisiones, independientemente que sea, es el mismo independientemente que sea una compra, una decisión de ir a algún lugar o decisión de estar con una persona. Cualquier toma de decisiones siempre es el mismo proceso. Sin embargo, aquí pueden tomarse dos mecanismos distintos a la hora de tomar una decisión. Uno de los mecanismos está más involucrado con entrar a un proceso emocional donde el organismo toma en cuenta el riesgo percibido de la toma de decisiones y en cierto aspecto lo que hace es revisar con experiencias previas cuál es la experiencia que es la que más se acerca o se asemeja a la experiencia que detona la toma de decisiones en ese momento. Cuando pasa este fenómeno, cuando sucede de esta forma, existen ciertos cambios fisiológicos que se presentan en el momento, que son aquellos mismos que se generaron en aquella experiencia previa. Y se desenvuelven cambios en el ritmo cardíaco, cambios en la respiración, cambios en la sudoración, que determinan en cierta forma la toma de decisión. De esta manera podríamos decir que la persona está tomando en cuenta señales fisiológicas que determinan una toma de decisiones de una forma más emocional. Sin embargo, si no se tiene una experiencia previa que se asemeje a la experiencia que está detonando la toma de decisiones en el momento, la persona va a tomar la decisión de una forma más racional con base en el riesgo percibido de la situación. Va a tratar de seleccionar la mejor opción que genere un cierto control percibido sobre ese riesgo que se presenta en la toma de decisiones. Entonces, cuando no hay una referencia previa es cuando se pueden tomar las decisiones de compra o en general más racionalmente, porque no tienes una referencia, o sea, no hay una estructura antes que te diga, así puede ser. Exactamente, y en este caso un ejemplo es un producto nuevo. O en una situación donde alguien no ha comprado un producto y tiene que someterse a la adquisición de este producto o servicio, bueno, en ese caso se va a llevar a cabo una toma de decisiones más orientada a algo más racional. Aquí también se me viene a la mente, si será por eso que, por ejemplo, tú compraste un producto o un servicio de una marca y te salió muy bien. Entonces ya es más fácil que tú puedas comprar otro producto o tomar otro servicio de la misma marca porque tú ya tienes esa referencia de que va a ser positivo sin pensarlo tanto, ¿no? O sea, sin valorar, aunque sea costoso, inclusive puede ser, ¿no? Así es, así es. Ahora, de hecho, nosotros decimos que es la teoría del cerebro triuno, porque aunque lo podemos dividir en 3 niveles, en realidad trabajan interconectados los 3 niveles. No podemos decir que solamente trabajó el reptiliano y el límbico y la corteza quedaron fuera. Normalmente los 3 están trabajando al mismo tiempo, sin embargo, hay veces en que dependiendo de la compra que nosotros estemos realizando, puede tener más peso el reptiliano, puede tener más peso el límbico o puede tener más peso la corteza cerebral. Ahí sí depende mucho de qué es lo que nosotros estemos comprando y qué tan involucrado esté la persona en la compra. Es decir, qué tan importante sea para él el realizar la compra que está haciendo. No es lo mismo comprar un café, por ejemplo, que decidir en qué escuela vas a meter a tu hijo. Por ejemplo, para comprar una casa, ¿qué factores intervienen ahí? ¿Tienen alguna idea? Porque Mira, una casa, pues se supone que la compran pensando debería para de toda la ser vida, ¿no? más racional. Sin embargo, en nuestra cultura, porque también influyen mucho los aspectos culturales, influye mucho el aspecto emocional. ¿En qué sentido? Que te guste la zona,
Que te quedes cerca de los lugares que normalmente frecuentas o cerca de la familia, por ejemplo. Eso es emocional, eso Eso no es racional. emocional, Bueno, que te guste no la es zona, racional. ¿es emocional? Es emocional. En ese caso lo que deberíamos de determinar es la satisfacción que el individuo quiere, o más bien la necesidad que el individuo quiere satisfacer. Si su necesidad prioritaria es vivir cerca de su familia, la persona va a comprar una casa en un lugar donde pueda estar cerca de su familia de determinada forma, ya sea a pie, en carro, en transporte. Si su necesidad va más bien en satisfacer seguridad, bueno, esta persona va a tratar de buscar una casa dentro de un coto, donde esté, donde tenga seguridad, las 24 horas, cámaras, donde hay una persona que esté atenta a todas estas cuestiones. Más bien es ver qué es lo que quiere la persona, qué necesidad quiere satisfacerla y cómo, la forma en la que las personas van a empezar a buscar la información de compra. No es que nosotros queramos comprar cuestiones, para comprender un poco más del comportamiento del consumidor y cómo lo podemos estudiar a través del neuromarketing, tenemos que definir primero cómo las personas, cuál es la satisfacción que quieren resolver, cuál es la necesidad que quieren satisfacer, y con base en ese impulso de satisfacer la necesidad, vamos a poder predecir un patrón de respuesta comportamental que nos va a poder definir en qué momento podemos estar abonando a una estrategia de mercado. Si tenemos que hacer énfasis en el branding, o tenemos que hacer énfasis en nuestra comunicación, o tenemos que hacer énfasis en los procesos postventa. Todo tiene que ver con respecto al impulso cerebral o biológico más bien del consumidor. Sí, por ejemplo, algo muy básico, ¿no? O sea, tengo hambre, quiero comprar algo para comer, pero pues esa es la necesidad básica. Ahí en función que estaría trabajando el cerebro reptiliano. Exactamente, alguna estructura en específico que conforma este cerebro, que tiene que ver con las funciones básicas del organismo, donde se despierta, más bien se detecta un cambio en el nivel de azúcar, lo que provoca una sensación de hambre. La sensación de hambre es una respuesta biológica que todas las personas podemos generar. La situación se complica cuando lanzamos la pregunta, bueno, ¿y ahora dónde vamos a comer? ¿No? Exactamente. Aquí es donde todo se complica, y más bien aquí ya estamos entrando en cuestiones no biológicas, sino más cuestiones psicológicas, que pueden verse afectadas por factores sociales, culturales, por factores personales, y también anormalidades en el organismo, ¿no? Como enfermedades sí, que o ya patologías. no puedes comer cualquier cosa. Exactamente. Sí, entonces, pero se escucha, eso pasa en cuestión de segundos, o sea, Sí. nadie realmente se pone a analizar todo eso al momento que vas a hacer una compra o que vas a adquirir un servicio, o sea, eso pasa en cuestión de nada, o sea, tú dices, bueno, tengo hambre o necesito algo, no sé, y como mencionaba Carolina ahorita, pues trabaja de manera conjunta las tres estructuras cerebrales, y es complicado entonces a veces reflexionar, ¿no? Sin embargo, pues para ser un consumidor más responsable, podría ser que dentro de esa reflexión sepas lo que realmente necesitas comprar, ¿no? Y no dejarte llevar. Vamos a ir al último corte, y regresando, pues me gustaría que habláramos acerca de eso y cerrar también el programa con algunos ejemplos de qué se está haciendo en neuromarketing, las empresas, como los estudios que se estén haciendo, pues lo más actual en ese sentido, para ya darle un cierre al programa con esto. Antes de ir al corte, le menciono acerca de Korean Barbecue, el restaurante de comida coreana que comparte con su clientela los valores y las buenas costumbres de su cultura y tradición. Ofrece como promociones: adulto mayor de 80 años, personas con capacidades diferentes y cumpleañeros no pagan. La promoción válida al asistir con 3 acompañantes más y ordenando el mismo tipo de buffet. Cumpleañeros deben presentar identificación oficial, y la promoción es válida solo el día del cumpleaños. Reserva al 36 20 78 35. Estamos en Infinity con Lili Campos y regresamos después del corte. Bueno, no hay como tips, que es lo que decíamos, pero alguna forma de como decir, no sé, o sea, tú como consumidor, ¿qué puedes hacer ante todo Yo esto? creo que realmente identifiques para qué quieres el producto.
O sea, ¿qué es lo que tú quieres ganar a la hora que estás comprando un producto o que estás yendo a algún servicio? ¿Sí? Estás yendo, por ejemplo, lo que hacías ahorita la comida. ¿Quieres ir simplemente por comer? ¿O Por la quieres ir experiencia. por la experiencia? ¿O quieres ir para pasarla agradable con unos amigos o en familia? ¿Sí? O para relajarte del trabajo y que cargues energía para volver a regresar. Es muy diferente. Sí. Y entonces el hecho de que sepas o que tú puedas hacer el análisis de qué es lo que quieres obtener, yo creo que eso te puede ayudar en un momento dado para que tengas un comportamiento responsable, por así decirlo. Sí, y también de lo que habíamos comentado, de los estudios que están haciendo las empresas, cosas así también podríamos mencionar. En cuanto a lo de las marcas, pues podemos buscar sinónimos, yo creo que estaría muy bien, solamente que sea Podemos decir que se ha imposible. hecho, por ejemplo, de empresas tequileras, por ejemplo, o sea, sin profundizar propiamente una marca. Ajá, sino el estudio en sí, qué es lo que a ellos les Incluso interesa. lo has hecho también para compañías publicitarias, ¿no? Han hecho varias cosas, ¿no? No, la verdad es que el laboratorio ha tenido un crecimiento impresionante. Pues ya esta última parte, creo que van a ser solamente como quedan 8 minutos, como unos 6 minutos, entonces sí va a ser ya bien breve y ya de ahí despedimos y ya se termina el programa. Ok. Pues, Sí. ¿y tú haces esto cada semana? ¿O aparte tienes otros días? No, ahorita los sábados quiero que después pase a ser 2 horas, pero sí está pesado, o sea, no es... Lo que se ve al aire, bueno, lo que se escucha o lo que se ve al aire es solamente 1 hora, pero detrás de eso hay, Desde la planeación, hay otras el cosas conseguir, que exacto. son ujú. Entonces pues no sé, ahorita lo que me gustaría es que pasara a ser después 2 horas. Ya vamos a entrar al aire. Voy a entrar ahorita con la comida coreana y ya continuamos con ustedes. Estamos de regreso en esto que es Infinity con Lili Campos. Son las 4 de la tarde con 53 minutos. Ya estamos en la última parte del programa. Estamos hablando acerca de neuromarketing. Y bueno, ya para finalizar vamos a dar como unas claves o tips para los consumidores para ser más responsables al momento de realizar nuestras compras. Y también algunos ejemplos que se está haciendo en cuanto a investigación en este sentido. Pero antes de continuar con el tema, quiero recordarles acerca de Korean Barbecue. Para que vivan una experiencia única con una deliciosa comida tradicional coreana, Korean Barbecue te invita a que disfrutes su especialidad de la casa, el buffet de carnes tradicional o ejecutivo, solo los mejores cortes. Korean Barbecue es deliciosa comida, excelente servicio y la auténtica experiencia de la tradición coreana. Los encuentras en Avenida Patria 791, Jardines de Guadalupe, Zapopan, y reservaciones al 3620-7035 o en Facebook, Diagonal Korean BBQ MX. Bueno, continuamos hablando acerca del neuromarketing. ¿Cuáles serán algunas recomendaciones para los consumidores en todo lo que hemos estado viendo ahorita en el programa? Pues mira, yo creo que algo muy importante es que a la hora que nosotros vamos a comprar un producto o un servicio, realmente podamos identificar qué es o cuál es el valor que nosotros queremos obtener con el mismo. Por ejemplo, hace ratito estábamos hablando de la comida, de que yo, por ejemplo, tengo hambre y voy a comprar algo. Sin embargo, el momento de la comida puedo estar comprando diferentes cosas. Es muy diferente si yo voy a comer para celebrar un evento especial que si voy a comer para disfrutar un momento en familia o si voy a comprar algo simplemente para quitarme el hambre o a lo mejor entre mi jornada de trabajo salgo a comer algo como para relajarme y regresar nuevamente a continuar con mis labores. Ahí lo que nosotros estamos comprando es diferente. Y entonces en función a eso, a lo mejor lo que nosotros podemos hacer para ser ahora sí que más conscientes de lo que estamos haciendo es identificar realmente qué es lo que nosotros como consumidores estamos buscando a la hora de adquirir cualquier producto o servicio que tenemos a nuestro alrededor. Sí, no, si es la comida como tal, solo para, bueno, tengo hambre, quiero comer y ya, o si quieres comprar una experiencia. Claro, porque es muy diferente comprar un producto a comprar realmente una experiencia. Una experiencia. Ajá. Andrés, en cuanto a los ejemplos que estábamos platicando también de las investigaciones, ¿qué es lo que se ha venido haciendo en cuanto a neuromarketing en ese sentido? Bueno, aquí en la ciudad de Guadalajara hemos trabajado con muchísimas empresas
hemos trabajado con tequileros, hemos trabajado en la industria alimenticia, hemos trabajado también en aplicaciones web, y en realidad todo Evaco es muy relacionado con respecto a la comunicación de las empresas, ¿no? Evaluamos si realmente están haciendo el efecto que tienen que hacer, y si en dado caso que no lo estén haciendo, bueno, damos pauta para generar cambios en el diseño de la estructura de su comunicación, con el objetivo de que ésta sea más eficiente. También hemos hecho cuestiones con evaluación de empaques, etiquetas de botellas, cajas, bueno, una serie de empaques que hemos evaluado, y bueno, también damos pauta para eliminar información, agregar información, o cualquier elemento que pueda estar cambiando, que pueda mejorar la comunicación de la empresa. Dentro de, por ejemplo, la comida y los tequileros, ¿qué es lo que les interesa saber del consumidor? O sea, ¿qué tipo de reacciones o qué cosas es lo que han visto? Pues más que nada lo que hemos hecho no es que ellos tengan un objetivo tal cual, simplemente están como queriendo evaluar o posicionar cómo está su comunicación. Pero con respecto a tu pregunta, yo lo que podría decirte es que ellos están buscando que realmente exista una asociación con la marca. Si realmente las personas ubican la marca, la conocen, saben qué es y saben qué es lo que pueden obtener de ella. Estos tipos de asociaciones se dan con respecto al aprendizaje que tenga la persona con la marca y a las repeticiones del uso del producto, ¿no? Y bueno, es parte de algunos estudios que hemos hecho ahí en el laboratorio, que queremos encontrar este tipo de asociaciones para poder predecir cierto tipo de preferencia a la marca, o por decirle así, un tipo de lealtad a la marca. Nos queda ya casi nada de tiempo, súper breve. ¿Con qué les gustaría cerrar? Un mensaje muy puntual para los radioescuchas y la gente que sigue en redes sociales sobre el tema. Bueno, a mí me gustaría agregar que el neuromarketing más que nada es como un término que hace referencia a un cierto estudio sobre el comportamiento del consumidor, apoyándose de las técnicas que la neurociencia ha desarrollado. Realmente es solo una herramienta de la investigación de mercados, no es como una herramienta que va a venir a salvar nuestras ventas, ¿no? Simplemente nos ayuda a generar una apuesta con decisiones no tomadas por un CEO o por la idiosincrasia de una persona, sino por la cuantificación de conductas y de métricas biológicas que se presentan en cada uno de los individuos en una situación de consumo. Carolina. Yo creo que el neuromarketing además es una herramienta que nos ha ayudado a obtener mayor información para que las empresas en un momento dado puedan desarrollar las estrategias que les permitan crear una experiencia adecuada en función a lo que el consumidor está buscando. Muchas gracias por estar aquí, gracias por esta entrevista, gracias a ustedes también, radioescuchas, gente que nos sigue en redes sociales, por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado también en punto de las 4 de la tarde en esto que es Radio Vital. Es que me daban 30 segundos y yo, corre. No, es que entra a las 5 el noticiario. El tono VIP. Sí, y lo ponen, esté quien esté y... No, pues ya, 30 segundos. Sí. Pues qué interesante, ¿eh? Sí, me gustó mucho como que... ¿Qué pasó? El vidrio, que tiene doble vidrio. Muy para acá. Sí, tiene doble vidrio. Porque ¿Tiene eso doble también lo vidrio? aísla. Fíjate que lo que decías ahorita, sin querer lo veo mucho, porque mi hija está estudiando comunicación y artes audiovisuales. Ah, ¿sí? Dices que muchos piensan que nomás es sacar la foto o hacer el video. Y Ay, todo no. el trabajo que está atrás.